bello y a la vez tan impresionante, fuera de lógica en nuestros tiempos. Dice el apóstol Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos pues. Regocijaos. Y lo repite, ¿verdad? Y lo repite. En otras versiones dice: gozaos en el Señor. Qué locura, hermanos, podríamos decir, ¿no? Qué locura. Qué locura. Para el mundo es una locura. Para nosotros es un desafío el estar en medio de un crisol, en medio de una tormenta. Pero el apóstol Pablo nos dice, hermana Hilda Carranza, regocijaos. Pues, ¿Cómo? Otra vez os digo, regocijaos. Otra vez os digo, hace un énfasis. Sí. ¿Cómo nosotros podemos pasar una tormenta, dolor, hasta muerte, esa experiencia de perder a un ser querido, regocijándonos? Y qué contexto, ¿no? Y es que, hermano, es muy fácil alabar y adorar a Dios en los buenos tiempos, cuando todo va bien. Pero aquí nos está diciendo: regocijaos aún en los malos momentos, alabadlo, adorar al Señor aún en los malos momentos, cuando no es fácil. Cuando no es fácil. Sin embargo, de acuerdo a lo que vimos en la lección, para los hijos de Dios debe ser así, a regocijarnos siempre, siempre, en los buenos y en los malos momentos. Porque como en la lección pasada, se me quedó grabado la lección de la semana pasada, que cuando nosotros oramos, aunque no veamos un resultado inmediato, sabemos que en cuanto decimos el nombre del Señor Jesús, la maquinaria del cielo celestial comienza, ¿no?, a funcionar. Así y en un momento debido yo saldré de ese dolor, ¿no? Amén. Saben de que el autor de la lección nos lleva a considerar esto: una vida llena de alabanza. Y saben de que el primer día, el día domingo, nos pone énfasis en analizar qué es alabanza, Henry. ¿Qué es alabanza? Pues nosotros tenemos el contexto de que alabanza es venir, sentarnos en la iglesia y entonar himnos, un momento de precioso que tenemos, que experimentamos nosotros los adventistas del séptimo día todos los sábados, o en casa, el poder alabar a Dios. Pero no solamente la lección nos lleva a algo más profundo que cantar, que entonar himnos, ¿no? Yo pienso que la mayor parte de los cristianos, como nosotros pensamos, o tal vez hasta cierto punto, nos han enseñado que la alabanza es venir y cantar al Señor, las alabanzas. Pero podemos alabar al Señor de muchas maneras. Podemos alabar al Señor cuando reconocemos su grandeza, cuando reconocemos su poder, su amor, su misericordia, la provisión que Él nos da. O sea, podemos alabar al Señor de muchas maneras. Y es cierto, a veces es fácil venir y cantar, pero posiblemente no estamos sintiendo ese agradecimiento profundo en nuestro corazón. Lo hacemos porque es parte de lo que hacemos en sábado. Venimos, cantan 2, 3 himnos y nosotros nos ponemos con ellos. Pero cuando hay necesidad, como dice, regocijaos en todo momento, cuando realmente está pasando una situación difícil, es cuando del corazón sale esa expresión de alabanza, de clamor, reconociendo que en Dios es el único que puede ayudarnos, que solamente Dios es el que nos va a sacar de la situación que vivimos. Fácil es cantar himnos al Señor cuando todo va bien, lo acaban de decir, y es cierto, pero en ese sentido realmente no estamos creciendo, no ha habido una comunicación cercana con el Señor. Lo hacemos porque, como dije anteriormente, lo hacen todos, pero cuando hay necesidad, cuando hay sufrimiento, realmente sabemos que la única manera de acercarnos a Dios y poder no lograr, sino que sentir que Él está con nosotros, es cuando de nuestro corazón nace la alabanza, el reconocimiento a su amor, a su grandeza, a su poder, a su misericordia. Tantos atributos que hay, y definitivamente el canto es algo maravilloso, porque nos eleva y nos prepara para la palabra del Señor, para que el Espíritu Santo realmente transforme nuestra vida. Nos lleva el autor de la lección a poder profundizar ahí en Filipenses, esa carta que Pablo le escribe a la iglesia en Filipos. ¿Saben qué? Cuando escribe esto, el apóstol Pablo no está detrás de un escritorio con aire acondicionado, con alfombra.
hermana, está en un calabozo, está con Atado. grilletes, está atado. Les quitaron la ropa, los latigaron, los golpearon. Nadie vino para curarles, para ponerles ungüento en sus heridas. Así es. Lo pusieron en lo más oscuro de las celdas, una oscuridad densa. Así es. Era una experiencia que regularmente los seguidores de Cristo experimentaban, ¿no? Imagínense qué haría cualquiera de nosotros en esa situación. Me llama la atención porque en Filipenses 4, del 4 al 7 dice: regocijaos en el Señor siempre. Repito, regocijaos, lo que ya expresamos hace un momento. Vuestra bondad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca, dice. Amén. Por nada estéis afanosos, sino presentad vuestros pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento. Esto es hermoso, ¿no? Esa paz de Dios que supera todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Un estado emocional, no físico, un estado emocional, un estado espiritual. Es algo más profundo, ¿no? Esa forma de expresarse de Pablo. El autor de la lección nos invita a que meditemos en esta lectura. ¿Y cuáles esas cuestiones elementales que cada seguidor de Cristo tiene que tener en su vida para tener un estatus de alabanza continua en su vida, hermana? Una relación. Una relación. Una Perfecto. relación muy cerca. Como vimos, esta lección, este trimestre, no está enseñando religión, está enseñándonos relación. Por eso, y fue muy buenísima idea que el autor haya puesto el Salmo 23 al principio, al comienzo de ese trimestre, porque si recordamos, Jehová es mi pastor, nada me faltará, no importa en qué circunstancia estemos, no importa lo que estemos pasando, recordaremos: Jehová es mi pastor. Esto que estoy pasando no es de balde. Recuerdo cuando íbamos a visitar al hermano Dyer, ya no podía caminar, ya estaba sumamente delgadito, ya era huesito y piel solamente, ya no comía, ya no podía caminar. Hermano Dyer, ¿cómo está? Y él sonreía: con la gracia de Dios estamos bien, y aquí seguimos hasta que Él lo permita. Mientras tanto, alabaremoslo, predicaremos el Evangelio como sea, y a los que llegan aquí les hablo. Una observación. Eso es alabar a Dios. La hermana Carranza ha expresado el hermano Dyer. Para los que no conocen al hermano Dyer, un hombre entregado en espíritu y en verdad, físicamente, sus bienes, todo dedicado a la obra del Señor. Un hombre misionero, Henry Garcia. Y sabes de que esta experiencia no es única. ¿Cuántos hemos tenido esa experiencia como ancianos de iglesia, visitar hermanos que ya están a punto de morir en los hospitales, en sus casas? Y según nosotros, a darle ánimo, hermano, y realmente esa es una increíble la experiencia, única, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes lo han hecho, posiblemente los que nos ven por medio de los medios sociales, valga la redundancia, han experimentado eso. Nosotros como cristianos, como ancianos de iglesia, algunas veces fuimos a ver, tal vez no algunas, muchas veces fuimos a ver hermanos que realmente estaban viviendo sus últimos días. Y como lo expresaron aquí, uno va con el deseo de animarlos, de llevarles esa palabra de aliento, de que ellos puedan sentirse bien, que puedan reconocer que Cristo está con ellos a través del poder del Espíritu Santo. Y realmente no es nada fácil para uno ver a un hermano que se ha ido deteriorando y verlo realmente en un hospital, en condiciones a veces extremas. Pero ahorita que dijeron del hermano Dyer, es un hombre que yo realmente admiré, uno de los cristianos más genuinos que he conocido, porque era una persona íntegra, una persona que amaba al Señor, no importara lo que estuviera viviendo. Pero también me recuerdo de un hombre, algunos de ustedes tal vez no lo conocen, el hermano Sousa. El hermano Sousa lo fui a visitar una vez al hospital aquí en Garfield. Lo visité como 4 o 5 horas tal vez, o unas 6, 8 horas antes de que él falleciera. Y yo iba con ese deseo de animarlo, de decirle que el Señor lo amaba
Y cuando leímos la palabra de Dios, yo pedía que el Espíritu Santo lo fortaleciera. Pero ¿cuál fue realmente mi sorpresa? Que cuando yo estuve con él, miraba esos ojos realmente que estaban llenos de gozo, expresaban alegría. Él no se quejaba, él no decía absolutamente nada. Él reconocía que Dios era grande y que había estado con él, y él se sentía feliz, al igual que Pablo. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este hombre, que a quien yo quise animarlo, hizo lo contrario. Él me ministró a mí. Cuando yo salí ahí, salí agradeciendo a Dios, salí admirado realmente cómo es que el Señor nunca nos abandona. Ha prometido estar con nosotros hasta el último día de nuestra Amén. vida, y está a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Y ahí es cuando está la fe en acción. Ahí pude ver esa fe que dice Pablo. Teníamos que nosotros amar al Señor, asirnos de su palabra, de su mano, porque como dijeron al principio el Salmo 23, no importa lo que esté pasando. ¿Por qué? Porque en la casa de Jehová viviré por largos días. Amén. El Señor nos bendice de muchas maneras, ¿sabe? y qué bueno es sentir su presencia en un momento difícil, porque Él no prometió que el cristiano va a vivir una vida sin problemas. Al contrario, si no hay problemas, nuestra fe no crece, nuestra fe no madura. Vamos a tomar todo superficial y dado por hecho de que nosotros somos salvos. Pero el Señor quiere que crezcamos nosotros. Te quiero dar una espiritualmente. noticia. Aquí podríamos nosotros terminar la lección, ¿no? Sí. Realmente lo han descrito muy bien ustedes dos, lo que es vivir, tener una vida de alabanza. Pero mientras llegamos muchos de nosotros a esa condición, tenemos que pasar por crisoles, vicisitudes. Muchos de nosotros tenemos que caminar la mía extra para llegar a esa condición. Y una de las formas en las cuales podemos alabar es orando. Y el autor de la lección, usted lo comentó al principio, ¿no? Nos lleva a ese momento en el cual cómo nosotros podemos alabar a Dios orando, hermana. Y nos lleva precisamente a adentrarnos a ese momento en el cual el pueblo de Dios llega a la tierra prometida. Pero Dios no lleva a su pueblo a donde hay pastos, donde hay paz, donde hay ya frutos solo para ir a tomarlo de los árboles. No, se encuentran con grandes desafíos y se encuentran delante de unas grandes murallas de esa ciudad llamada Jericó, ¿no? Y cómo la experiencia del pueblo de Dios nos enseña el día de hoy esa fe en acción, como lo acaba de decir el hermano Garci, pero ¿cómo podemos nosotros alabar en oración a Dios? Es interesante porque desde que conocí el Evangelio en 1981 y conocí la historia de que marchaban cada día una vez, ¿verdad?, alrededor de la ciudad, y al siguiente día venían y hacían lo mismo. Y al séptimo día, Dios les dijo en el séptimo día, deben de gritar fuerte y van a caer los muros. Y yo pensaba que nada más pues llegaron pero como nomás, no, era una alabanza. Así es. Era una alabanza. Y es que en el versículo 16, hermanos, de Josué 6 dice: cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y tenemos nota y vimos durante la semana que aclamaron a Dios con alegría toda la tierra, ¿verdad? Ellos cantaban, cantad gloria a su nombre, poned gloria en su alabanza. Este grito era una alabanza a Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Jehová vive, Jehová es Dios. Amén. Caigan las murallas de esa ciudad. No sé cómo lo dijeron exactamente, pero era una alabanza. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esta experiencia, hermanos, durante nuestra vida diaria de encontrarnos con murallas allá afuera? Murallas que nosotros vemos insalvables. Y la experiencia del pueblo en este momento, y precisamente platicábamos, es muy fácil hablar y ver la historia, pero ¿qué pensaba este pueblo durante esos 6 días
dándole vuelta Por fe. es una locura, como lo expresé al principio, ¿no? Las cosas de Dios, pero que Dios estaba queriendo que su pueblo se alimentara de algo, que el pueblo creciera, Henry García. Yo creo que para crecer en fe, nosotros debemos permitir que Dios nos arrincone. Así pone el Así autor. es. Pero Dios realmente no nos va a dar fe así nada más, sino que Él nos va a dar oportunidades para que nuestra fe crezca. Interesante. Esa es la única manera. Y yo creo que cuando ellos llegan, después de 40 años de vagar en el desierto, Dios con su poder hubiera podido darle la tierra así nada más, pero lo lleva a un lugar donde ellos se toparon, que era un poderío tremendo, una ciudad indestructible, unos muros, me imagino cuántos pies de ancho, de alto. Así Esa es. gente estaba segura y los otros decían, pero ilógico, ¿por qué el Señor nos trae aquí? No entendían. Esa es la lógica del hombre. Y luego cuando le dice a Josué, vayan, van a dar la vuelta, una vuelta cada día, van a estar en silencio, pero el séptimo día van a dar 7 vueltas y ahí va a haber un momento, van los músicos adelante y ustedes tienen que gritar. Gritar, esto es una locura. Cualquier persona va a decir, pero ¿cómo es eso? No puede ser. ¿Qué táctica está utilizando Dios ahí? Estaba poniendo a prueba la fe de ellos. Habían visto ellos hechos portentosos que el Señor había hecho anteriormente. Y cuando ellos gritan y los muros se vienen al suelo, ellos se quedaron admirados, alabaron a Dios, porque estaban alabándolo con los gritos también. Pero ahí reconocieron que la victoria no era de ellos, no era porque ellos gritaron o porque obedecieron. La victoria era solamente de Dios, porque Él estaba permitiendo eso para que la gente lo reconociera, para que ellos supieran a quién estaban sirviendo, porque era un pueblo testarudo, pero era un pueblo también que ya había sido depurado. Ya la mayor parte de los que habían desafiado y desobedecido al Señor se habían quedado atrás. Esa era una nueva generación, incluso Josué. Y qué hermoso es realmente ver que estos hombres de fe hicieron todo de acuerdo como el Señor les dijo, sin murmurar, sin decir nada, aunque tal vez en su corazón decían, ¿qué está pasando? Pero me imagino que vuelta tras vuelta, día tras día, su fe fue creciendo. Amén. Porque de esa manera estaba siendo probado. Y solo para terminar, los que estaban adentro con esa táctica, la primera vuelta tal vez les dio risa, pero la segunda ya sintieron raro, y la tercera, ¿qué está pasando? El Señor los utilizó así y hizo después que todo se derrumbara y se dieron cuenta que ellos no eran nada, que el pueblo de Israel tenía al único Dios verdadero. Amén. El pueblo de Israel tenía al único Dios verdadero. Hermana, usted acaba de exclamar en ese grito las alabanzas que en nuestra mente podrían haber expresado. La lección nos lleva a considerar los salmos, esa experiencia que David, qué mejor personaje bíblico que David para expresar en salmos lo que es la alabanza. Nos lleva a explorar del capítulo 145 al 150. Son 5 capítulos, mis hermanos, donde invita, exhorta, nos lleva a degustar lo que es la alabanza. ¿Qué es lo que grande David expresa en esos 5 capítulos, hermano? Grande es Jehová. Reconocimiento, ¿no? Merece toda la alabanza porque Él es Dios. Amén. Por su grandeza. No hay nada que Él no pueda hacer. Tenemos aquí, Él decía, gracias, Señor, y digno de alabanza. Su grandeza es insonable. Y yo también, hermanos, y usted, deberíamos decir eso. Su grandeza es insonable. Grande es Jehová. Y si nosotros cada día nos levantáramos y dijéramos, grande es Jehová, su grandeza es insonable, créame que el día nos sería totalmente diferente. Amén. Eso da la pauta, hermana. Hay dos, y lo platicábamos hoy en la mañana, caminamos con mi esposa todavía en la penumbra de la mañana y hablábamos de cómo tener esta vida de alabanza en medio de los momentos de dolor, en medio de una total oscuridad, sí. Porque es idílico, lo podemos leer, hermanos,
Pero para aquellas personas que están pasando por el valle de la sombra de la muerte, hay una salida en ese túnel oscuro, mis hermanos. No puede haber alabanza, lo estudiamos la semana antepasada y la semana pasada, sin que haya esperanza. No puede haber alabanza sin que haya esperanza y sin que esta esperanza esté fundada en la fe. Cuando llegamos a estos momentos a estudiar lo que es una alabanza, una vida de alabanza, lo que expresa David acá es porque tenemos nosotros el reconocimiento, la aceptación, el agradecimiento. Estamos aceptando la autoridad, el señorío de Dios en cada momento de nuestra vida. Desde el momento, como usted lo comentaba detrás de las pantallas. Le pregunto a la hermana cómo ha estado, cómo pasó su semana. Pues hermano, cada día que abro los ojos Me sorprendo me sorprendo, dice la hermana. de que desperté otra vez. Y es que sí, hermano. No, yo lo ¿tienes que algo quería expresar? decir, por ejemplo, están hablando de David, el Salmo 145 en adelante, pero esta alabanza, ese reconocimiento a Dios viene como consecuencia de lo que él vivió en el 143. Des en cuenta todo el sufrimiento que él tuvo. O sea que si Dios ha permitido que a tu vida llegue el dolor, el sufrimiento y todo, es porque el Señor quiere prepararte para cosas mejores. Amén. Dios te va a utilizar de una manera grande y sobre todo vas a gozar de la presencia de Dios en cada momento de tu vida, porque este es un mandato: regocijaos, no importa las circunstancias que estén pasando. O sea que eso se va a volver un estilo de vida, no una cosa que hacemos de vez en cuando o cuando tenemos deseo de hacerlo. Dios es grande, Él sabe lo que quiere para nosotros. La vida viene con infinidad de problemas. Sé que vivimos un tiempo difícil y muchos hablan de la pandemia, pero la pandemia no es todo. Vendrán sufrimientos mayores y aún para el pueblo de Dios es fácil alabar a Dios cuando hay persecución, cuando no hay nada realmente que nos amenace nuestra seguridad. Bendigo el nombre de Dios y oro por todos aquellos que son perseguidos, ya sean que no sean de nuestra doctrina, pero por el nombre de Dios están sufriendo, están exponiendo su vida, y realmente ese es un testimonio grande, porque Dios realmente eso es lo que quiere, que nosotros nos preparemos a través del dolor, a través de los problemas, para recibir la mayor bendición que viene, para que podamos nosotros ser personas que puedan influir en otros y puedan ver en nuestra vida, no por lo que decimos, sino que por nuestros actos puedan ver que realmente Cristo Jesús vive en nosotros y lo reflejamos a través de los hechos que hacemos. Traemos gloria y honra a su nombre. O sea que el cristiano va a tener problemas y los va a tener siempre, pero también hay algo, como dice Mateo 28, al final dice: Dios nos promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y qué mejor que tener ese poder que Él nos da a través del Espíritu Santo. Él es el único que nos ayuda realmente a reconocer el nombre de Dios. Amén. Somos cristianos y por lo tanto, si nos llamamos cristianos, debemos ser personas que traigan honra y gloria al nombre de Dios, no por lo que decimos, sino por lo que la gente vea en nosotros. Amén. Una vida transformada por su poder y por su gracia. ¿Cómo podemos llegar a este estado, mis hermanos? El autor de la lección apela a Charles Spurgeon. Hay 3 puntos, ¿no?, que nos da la lección. Dice: practicamos la alabanza cuando miramos a nuestro alrededor. Si no miramos a nuestro alrededor para ver la grandeza de Dios, era lo que expresábamos hace un momento, no tendremos ninguna razón para alabarlo. El poder, mis hermanos, abrir los ojos a un nuevo día es algo grande en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Practicamos la alabanza al recordar lo que hemos visto. Si queremos vivir en una atmósfera de alabanza, debemos ser capaces de recordar el motivo. ¿Y cuál es el motivo de alabar a Dios? Usted lo ha expresado, hermana, esos salmos tan preciosos. Practicamos la alabanza cuando hablamos de ella. La alabanza no es algo que hacemos en nuestra mente. Su propósito es que salga de nuestra boca para que también la escuchen quienes nos rodean. Esto es muy, muy importante, porque saben de que el día de hoy venimos a la iglesia a alabar y glorificar a Dios, a alabar, y algunos hasta se cohíben en abrir la boca para cantar un himno, ¿no? Pero aquí la lección nos lleva a considerar el expresarlo libremente. Cuán grande es Dios en nuestra vida, hermana.
Eso lo podrían decir nuestros hermanos o nuestra familia. Exactamente. La alabanza es una forma de vivir, es un estilo de vida. Como dijo el hermano Garci, ver, recordar y hablar de ello. O sea, la vida de la persona que alaba a Dios es diferente. Se nota, aunque no hable la persona. Se nota. Ven. Amén. Se nota. Se Amén. puede reconocer un cristiano de esa manera, un cristiano con esa actitud, se le puede reconocer donde quiera que esté. Y cuando estamos hablando de expresar nuestra alabanza, nos lleva a la lección a considerar ese momento en el cual Pedro y Silas, para variar, ¿no?, están en prisión. Y hay un momento en el cual la lección nos lleva a considerar esta experiencia de Pablo y de Silas. Son encarcelados de nuevo. Y ahí en el fondo del calabozo se vuelve a manifestar lo que hacía Pablo. No solo en momentos buenos, lo acaba de comentar el hermano García hace unos momentos, sino que también en los momentos malos. O sea, la alabanza no se trata de satisfacernos a nosotros, de satisfacer nuestro ego, de satisfacer nuestra conciencia, sino que se trata de dar honra y gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida, mis hermanos. Y esto se hace en momentos buenos y en momentos malos. Pablo, anteriormente Saulo, era un hombre que amaba a Dios. Él quería servirle de la mejor manera. Por eso se convirtió en persona que perseguía a los cristianos, porque él sentía que era una amenaza y no iba de acuerdo a la doctrina. Era un hombre que tenía poder, tenía conocimiento, estudioso, culto, una persona muy preparada. Por eso le dejaron a él el poder de hacer lo que él quisiera. Amén. Como era sinceramente lo que él hacía, pero estaba equivocado, cuando él conoció a Jesucristo, cuando tuvo ese encuentro, vemos nosotros, y lo hemos leído, que cayó al suelo, escuchó la voz y vio la luz, que quedó enceguecido. En el momento que cae y está en el suelo, él se dio cuenta que no podía hacer nada, que no era nadie ya. En un momento, en un segundo pasó eso. Pero ¿qué es lo que hace? Y le dice, Señor, Dios le dice, ¿por qué me persigues? Y él pregunta, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Cuando él escucha eso, él es transformado, su corazón es impactado y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hubo un cambio grande y vemos cómo actúa el Señor. Le dijo, irás a la casa de ¿quién? Ananías, si no me equivoco. Ananías, así es. Y a él también le dice, vendrá Pablo, vendrá Saulo de Tarso. Y dice, pero ¿cómo? Es ilógico, Señor, ese es enemigo de nosotros. La locura. Pero a del él evangelio. conviene, dice, porque a este he escogido yo para que él pueda predicar a los gentiles. Cómo el Espíritu Santo trabajó con uno y con otro y lo guió. Y este hombre realmente después, si está en la cárcel, es porque amaba al Señor, había sido transformado totalmente. El Señor permite que hayan ese tipo de cosas, como dije anteriormente, para que nuestra fe sea aprobada. Y ahí sí que Pablo fue un testimonio grande. ¿Cómo es que está ese terremoto? Se libra de los grillos, las puertas se abren y todos los que estaban ahí estaban escuchando cantos de alabanza al Señor. Amén. Estaba sufriendo, pero él sabía en quién había creído. Así como Job, yo sé que mi Redentor vive. Y él estaba esperando que realmente Dios lo fortaleciera, pero él no se imaginó que con su canto estaba dando testimonio del poder que tiene el Señor para transformar corazones, tanto que ninguno escapó. Y vemos el resultado, hermanos, de que este carcelero, esta persona encargada ahí, pidió ser bautizado, y no solamente él, sino que toda su familia, por el poder convincente. Por eso nosotros como cristianos debemos también reconocer y alabar a Dios con el crecimiento de nuestros hermanos, con las victorias espirituales, con el crecimiento académico, físico o lo que sea. Nosotros de esa manera reconocemos que amamos a Dios, que no hay envidia, que no hay egoísmo y que nos da gusto ver que crezcan las personas. Amén. Si es aquí en la iglesia, qué bueno que se esté renovando, qué bueno que haya nuevos líderes, qué bueno que se forme el carácter de las personas y que uno pueda ser un ejemplo que traiga honra y gloria a Dios y pueda verse realmente que Dios es único. A la experiencia de Pablo.
¿Por qué este hecho hizo que el carcelero se concentrara en sus necesidades de salvación, hermano? Al Porque tener esa experiencia de ver a Pablo y a Silas alabar al Señor, el terremoto. cuando el terremoto sucedió, pues se abrió la puerta, se soltaron los cepos, ¿verdad? Donde Así estaban es. ellos atados. Y cuando el carcelero vio que estaban libres, que estaba la puerta abierta, el carcelero pensó que se escaparon todos. Pero ¿Y él qué iba a matarse. significaba esto para el carcelero? Era muerte. Era muerte. Era seguro. muerte, era muerte. En realidad, él iba a perder su vida porque se escaparon todos los presos. Entonces, al quererse él matar, porque de todos modos lo iban a matar, ¿verdad? Pablo, cuando le dijo, no lo hiciera, ¿verdad? Y usted pregunta, ¿por qué? Porque aquí el carcelero y los otros presos vieron que Pablo, aunque estaba sufriendo, amarrado, sangrando, todo lacerado, allá en el oscuro, en lugar de quejarse, en lugar de decir, pero ¿por qué a mí que no me elegiste para que yo predicara el evangelio? ¿Que no me elegiste? ¿Cuántas iglesias hemos construido? ¿Cuántas almas hemos ganado para ti? Mira, ¿por qué permites esto? No, Pablo no, en lugar de quejarse, estaba cantando y alabando al Señor. Amén. Así que los presos y el carcelero vieron que su alabanza o su vida no era por las circunstancias, sino que él tenía Pablo tenía una profunda seguridad, les repito, de estar haciendo precisamente lo que su Redentor le había pedido que hiciera. Amén. Cuando ellos vieron que Pablo adoraba, ¿qué dijo el carcelero? Algo que también le iba a causar la muerte, porque él mismo tenía preso ahí a Pablo por su fe. Así es. Así que dijo, dijo, señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y llevaron, y de ahí llevaron a Pablo a su casa, sanaron, curaron las heridas de Pablo y se bautizaron. ¿Se da cuenta ¿Ya? lo que acaba de expresar Testificaron. usted? En lugar de llorar y quejarse, estaban testificando, estaban alabando a Dios. Una vida de alabanza da buen testimonio y la gente se convierte al Señor. Amén. Amén. Acaba de expresar algo muy precioso. ¿Qué debo de hacer para poder bautizarme? ¿A dónde llevó Dios a este hombre, al carcelero, para que él pudiera ver la gloria de él y poder aceptarlo como su Salvador? Casos extremos durante esta semana pudimos ver el caso de Pablo, pudimos ver las murallas de Jericó. Y la lección de esta semana nos lleva a considerar otro momento, podríamos decir, fuera de este mundo, ¿no? Fuera de este mundo. Como la alabanza, en este caso, pues vemos la alabanza de Pablo, hizo la conversión de este carcelero. Cómo nos lleva a considerar la alabanza como un arma, como un arma y de dos filos, ¿no? Como dice la palabra de Dios, que su palabra es como una espada de dos filos. Sí. Aquí nos expresa cómo la alabanza puede ser utilizada como un arma, pero no como un arma cualquiera, sino que un arma para poder alabar y glorificar a Dios, ¿no? Y hay algo que están hablando de Pablo, el impacto que causó en estas personas que no conocía él. Debido a las circunstancias en que estaba, eso causó mayor impacto. Así Pero es. nosotros en nuestra vida de cristianos, hermanos, ¿cuántas veces tal vez hemos llegado, hemos impactado en otros y ni siquiera lo sabemos? Dios nos ha utilizado, yo estoy seguro que de alguna manera nos ha utilizado. Y qué mejor cuando nosotros lo hacemos con humildad, cuando lo hacemos para que la honra y la gloria sea al Señor, si no lo hacemos para realmente sentirnos bien que nosotros estamos llevando y haciendo eso. Porque la gente se fija en lo que hacemos, no en lo que decimos. Y realmente Dios es bueno porque Él nos permite tanta cosa. Por eso decía, las pruebas vienen porque el Señor nos está preparando para algo mayor. Y qué bueno cuando nosotros realmente en la iglesia cristiana, iglesia hispanoamericana, realmente se alaba al Dios con los hechos nuestros.
con esa relación de hermanos, con ese amor que tenemos, con esa ayuda que le damos al necesitado. Hermanos, hay muchas maneras de dar testimonio y ser alabanza para el nombre de Dios, Cortito, no Henry, solamente por favor, cantando. porque ya nos quedan pocos minutos. Cuando ¿cómo podemos utilizar la alabanza por medio de como una arma de conquista? El autor de la lección nos lleva a considerar 2 de Crónicas 20 del 3 al 12. ¿Qué aprendemos de esta experiencia del pueblo de Dios? Está rodeado ya prácticamente, está a merced de sus enemigos, y esa experiencia de Josafat al llamar a su pueblo y poder considerar de que no hay fuerza alguna que pueda parar esto, no hay fuerza en nosotros, no sabemos cómo hacerlo. Es una experiencia extrema. Hace un momento García comentaba de que cómo Dios nos lleva a un momento en el cual, renunciamos a Él o lo alabamos. ¿Cuál va a ser nuestra decisión? Lo alabamos. Josafat se vio acorralado porque los que venían eran muchos más. Así es. Eran muchos más los que venían, los soldados contra Josafat y el pueblo. Pero ¿qué le dijo? Ese versículo me gusta mucho: estad quietos. Sí. Estad quietos y sabed que yo soy Jehová. Estad quietos, sabed que yo soy Dios. Aquí lo que tenemos que hacer para responder su pregunta, hermano, ser como Josafat, ¿verdad? Rendirte a Jehová y pedirle dirección, reconocer mi impotencia humana, reconocer que yo no puedo y solicitar la intervención divina a mi favor. A mi favor, solicitar la intervención divina a mi favor. Y sabe de que me llama la atención porque Josafat no reacciona para enriquecimiento personal. Hay un motivo por el cual Dios permite este momento tan difícil en el pueblo de Dios. Y en nuestra experiencia, hermanos, muchas veces Dios permite que pasemos por ciertas pruebas, por ciertas tormentas, para que nosotros podamos, como lo expresó hace un momento el hermano García, alabar al Señor en medio de la tormenta. Pero cómo esto nos lleva, la hermana hablaba, hay que humillarnos, hay que reconocer a Dios. ¿Qué más podemos hacer? Pero ¿qué hacemos en lugar, hermano? ¿Qué hacemos? El ser humano se esfuerza por sí mismo a arreglar la situación. Primero hago 1, 2, 3, 4, 5, 10 cosas, y cuando no me sale, entonces me rindo a Jehová y le doy el poder a Él. No, Josafat no hizo eso. Cuando supo, él se rindió a Jehová, buscó consejo de Dios. ¿Sabe de que es muy importante la nota que acaba de hacer usted? Pero yo tengo este concepto de que cuando vivimos en alabanza continua, hermana, una vida llena de alabanza, buen punto. Yo creo que no podemos no vamos a dar ese paso de arreglar las cosas sin la presencia de Dios primeramente. Saben de que ya nos quedan 2, 3 minutos, hermanos. ¿Qué nos dejó la lección esta semana tan linda, no? Una vida llena de alabanza. Sabemos de que no solamente expresar nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento por medio de los cantos aquí en la iglesia o donde estemos, se trata de esa vida de alabanza, se trata de algo más, se trata una fe en acción, como lo expresó el hermano, un compromiso que nosotros tenemos, no por nuestros sentimientos, no por nuestras circunstancias, sino por las evidencias que hay de que Dios nos ama de gran manera. ¿Qué nos deja la lección esta semana? Bueno, lo que nos deja la lección, basado en lo que está el día jueves para mí, es que como ser humano yo voy a tener miedo. Como ser humano nosotros nos sentimos a veces amedrentados, sentimos realmente esa cosa que nos deja paralizados ante determinada situación. Y en este caso, Josafat actuó realmente con la humildad de una persona que reconoce el poder y la magnificencia de Dios. Por eso fue que incluso convocó a que hubiera ayuno, y él estuvo con el rostro en el suelo pidiendo la ayuda de Dios, porque Señor, yo no soy nada sin ti. Señor, ¿qué puedo hacer? Ayúdame si tú no intervienes. Y la manera, si ustedes leyeron eso, le dice, ¿acaso tú no eres tú el Dios que ha formado todo, el Dios todopoderoso que con su palabra hace grandes maravillas?
le comienza a hablar hacia el Señor y le dice: Señor, estamos aquí, haz de acuerdo a tu voluntad. Él reconoce que no puede hacer absolutamente nada, que solamente Dios es el único digno de alabanza, y en el cual en los momentos difíciles de nuestra vida tenemos que asirnos. Realmente solo Dios puede ayudarnos. No nos basemos en lo que podemos hacer, en nuestros logros académicos, en nuestro dinero, en cualquier otra cosa, hermanos, porque realmente eso en un segundo puede cambiar. Amén. Y solamente Dios es el que se mantiene firme. Él nos ama y nos da el poder y la convicción para poder hacerlo y traer gloria a su nombre. Amén. Dice Hermana. aquí el espíritu de profecía: eduquemos pues nuestro corazón y nuestros labios para alabar a Dios por su amor incomparable. Eduquemos nuestra alma para tener esperanza y vivir en la luz que irradia de la cruz del Calvario. Nunca debemos olvidar que somos hijos del Rey Celestial, hijos e hijas del Señor de los ejércitos. Es nuestro privilegio confiar reposadamente en Dios. Amén. Con estas palabras, mis hermanos, damos por terminado el resumen de la lección de escuela sabática de esta semana. Vamos a pedirle a la hermana Gilda Carranza que nos despida con una oración. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Rey de los ejércitos, Rey de reyes, Señor de señores, digno eres de alabanza. Amén. Digno eres, Señor, que nosotros en cada paso que demos, donde quiera que estemos, demos alabanza a tu nombre, que demos gloria a nuestro amado Dios, que la gente, toda la gente sepa que nosotros somos hijos, que nosotros somos tu pueblo. Amén. Que nuestro ejemplo de alabanza lleve muchas personas a los pies de Jesucristo, y así Él pueda venir muy pronto por su iglesia. Amén. Así sea. Gracias por escucharnos, oh Señor. Gracias, Jesús, por ser nuestro Redentor. Amén. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí y nos ayudas a tener una vida de alabanza. Amén. Gloria al nombre Amén. de Jesús. Amén. 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 Maranata, hermanos, Cristo viene pronto. Gloria a Dios. Amén. Amén. Hola, si ya nos encontraste, quédate aquí. Somos TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. Danos un like y suscríbete, que será de gran bendición para tu vida.